se recomienda discreción al espectador. Lo que estás a punto de escuchar no es un rumor de pasillo, ni la fantasía de un tabloide. Son palabras tomadas, palabra por palabra, de la transcripción oficial del juicio federal contra Diddy Combs. Todo comenzó cuando Kanye West empujó la puerta de la sala, con su traje negro impecable, las gafas en la mano y un silencio eléctrico siguiéndolo como una sombra. Nadie esperaba que, en cuestión de segundos, soltara una acusación que retumbaría por todo el edificio. Diddy no es solo un magnate del hip hop, es la pieza clave en la caída del mismísimo Michael Jackson. En un instante, jurados, reporteros y abogados quedaron inmóviles. Kanye habló de una red de poder clandestina capaz de manipular carreras, borrar evidencias y, siempre en susurros, decidir quién vive y quién muere en la industria musical. No vengo a hablar de discos ni de premios, declaró con voz firme. Vengo a hablar de asesinato. La juez golpeó el martillo pidiendo silencio, pero no hubo forma de contener la tensión. Todos los ojos estaban clavados en Kanye, y él apenas había abierto la boca. Y esto era solo el principio, porque, en ese momento, nadie sabía que el rapero traía bajo el brazo un relato tan perturbador que pondría de cabeza la versión oficial sobre la noche en que el rey del pop dejó de respirar. Pero lo que Kanye revelaría a continuación haría temblar hasta al reportero más escéptico. Kanye respiró hondo, apoyó las manos sobre el estrado y soltó la primera descarga. Michael Jackson se fue de este mundo porque alguien necesitaba que así sea. Y ese alguien está sentado aquí. Se giró lentamente hacia la mesa de la defensa, donde Diddy apretaba la mandíbula, y continuó. Primero, nombró a Fahim Muhammad, un nombre desconocido para la mayoría, como el eje de una operación de control. Explicó que, con apenas 20 años y sin experiencia militar, Fahim pasó de ser un recién graduado universitario a jefe de seguridad del hombre más famoso del planeta. No por elección de Michael, sino por conexiones que conducen directamente a Combs. Kanye relató que Fahim no protegía a Jackson, lo vigilaba. Tenía acceso a horarios, medicamentos y sobre todo a sus miedos. Era, según él, el candado perfecto para impedir que Michael hablara de los contratos secretos y las presiones que soportaba desde que compró el 50% del catálogo de Sony. El público contuvo la respiración cuando Kanye alzó la voz. Yo también tuve un handler, se llamaba Harley Pasternak, y quiso encerrarme en un psiquiátrico cuando dejé de obedecer. Michael tuvo a Fahim, dos nombres distintos. Mismo propósito, silencio. La sala se estremeció. Un jurado se llevó la mano a la boca. La juez ordenó calma, pero las palabras ya estaban flotando en el aire. Para rematar, Kanye miró fijo a Diddy y concluyó. Tú viste caer al rey. Sabes exactamente de lo que hablo. El murmullo creció como un enjambre mientras los abogados de Combs se agitaban. Sin embargo, antes de que pudieran objetar, Kanye dejó caer el dato que partiría la historia en dos. Existía una última llamada de Michael Jackson, un mensaje de voz que nunca vio la luz, y cuyo contenido apuntaba con nombre y apellido a Puffy. Un murmullo recorrió la sala cuando Kanye mencionó la existencia de un mensaje de voz nunca divulgado. Con un suspiro tembloroso, describió cómo, meses atrás, la familia Jackson le permitió escuchar aquel audio sellado en una memoria USB, guardada como un secreto de estado. La grabación apenas dura 38 segundos, pero cada segundo es un escalpelo clavándose en la verdad. Michael, susurrando, con la voz quebrada, no me siento seguro. Él está aquí, dile que es Puffy, sabe que está, por favor protege a los niños. Silencio. Un zumbido eléctrico pareció sobrevolar el juzgado. Kanye explicó que la llamada llegó 2 días antes de la tragedia. Michael estaba solo, atrapado en su dormitorio, convencido de que alguien había intervenido las cámaras y desconectado a su equipo de confianza. Según Kanye, la familia ignoró la gravedad de aquella súplica. Pensaron que era el estrés de los ensayos, pero Michael ya había atado cabos. A su alrededor se movía un personal que él mismo no había contratado. Guardias nuevos, asistentes nuevos, médicos que llegaban con recetas para que descanses. Mike, el rey del pop, respiraba miedo. Kanye remató el relato con una frase que heló la sangre de los presentes. Si la voz de un hombre vale miles de millones, siempre habrá alguien dispuesto a comprar su silencio, incluso si eso significa dejarlo sin aliento. Las cámaras de los noticieros, instaladas en el pasillo, captaron a varios reporteros corriendo fuera de la corte para publicar la cita antes que nadie. Pero la sacudida no terminaba allí. Kanye levantó un dedo, como quien reserva el plato fuerte. Para entender por qué Michael sospechaba de Puffy, primero hay que conocer al joven que, con 20 y pocos años, se convirtió en su sombra, Fahim Muhammad. ¿Y esa historia? Prometió, es aún más inquietante. Imagine esto, eres el artista más famoso del planeta, lidiando con presiones inimaginables, y de pronto tu equipo de seguridad de toda la vida
es reemplazado por un recién graduado de 20 años, sin experiencia militar, sin historial en agencias privadas, sin entrenamiento formal para un objetivo de riesgo extremo. Ese fue Fahim Muhammad. Kanye expuso los hitos de su meteórica aparición. Reclutamiento Express. Recién salido de Sacramento State, Fahim es recomendado desde arriba y colocado al frente del anillo de seguridad de Jackson. Acceso ilimitado. Controla llaves, códigos de alarma, itinerarios, medicaciones. Incluso ordena al personal médico entrar y salir a su antojo. Conexión con Didi. Registros de vuelos, correos y mensajes sitúan a Fahim en reuniones previas con Combs, años antes de conocer a Michael. Vínculo académico sospechoso. Invitado a dar charlas en Wharton sobre gestión de crisis, a pesar de su mínima experiencia. Kanye subrayó: ¿qué tipo de guardaespaldas dicta cátedra en una de las escuelas de negocios más poderosas del mundo? El rapero planteó un posible doble papel: protector en la superficie, operador encubierto en las sombras. Recordó que la noche que Michael murió, las cámaras de seguridad fallaron durante horas. Al revisarlas, faltaban tramos enteros. Testigos aseguraron haber visto a Fahim manipulando los discos duros para hacer copias de respaldo, una tarea que normalmente ejecutaría un técnico, no el jefe de seguridad. Kanye fue todavía más lejos. Citó documentos filtrados del reciente caso Lil Rod, donde Fahim aparece como el solucionador de problemas incómodos dentro del círculo de Didi, capaz de desaparecer pruebas y personas. No lleva un arma, dijo Kanye mirando a los jurados. Lleva una misión: asegurarse de que la voz equivocada nunca llegue al micrófono correcto. Un jurado tragó saliva. Otro anotó frenéticamente. Didi permanecía impasible, aunque sus nudillos blancos delataban la presión con la que apretaba los papeles. Y Kanye selló la sección con un cliffhanger calculado. Si Fahim estuvo con Michael en sus últimas horas y ahora dirige la seguridad de Didi, la pregunta no es qué pasó en 2009, sino qué podría pasarle a cualquiera que se interponga hoy. Con la sala en vilo, el juez ordenó un receso de 10 minutos. Afuera, la noticia ya ardía en redes sociales. El guardaespaldas fantasma de Mike Shota expuesto en pleno juicio. Cuando la juez retomó la sesión, Kanye no pidió permiso. Se lanzó a enumerar nombres como quien lee un obituario escrito por la industria misma: Prince, Whitney Houston, DMX, Amy Winehouse, Lisa Left Eye, López. Cada nombre venía acompañado de un recuerdo inquietante, un presagio, una frase perdida que hoy suena a advertencia. Prince peleó por su catálogo, denunció contratos esclavistas y semanas antes de aparecer sin vida en un ascensor, dijo en un concierto: si hablan demasiado, te callan para siempre. Whitney confesó a amigos que ciertas fiestas privadas podían destruir carreras. 2 días antes de su último baño, pidió cambiar la cerradura de su habitación. DMX, tras salir de prisión, declaró en radio que existía un círculo de ejecutivos que hunde a quien se revela. Murió después de un colapso repentino que muchos aún discuten. Amy Winehouse alzó la voz contra su sello. Dijo sentirse vigilada, amaneció sin aliento tras un exceso que sus colegas describen como fuera de costumbre. Left Eye grabó un video en Honduras diciendo que la seguían autos sin placas. Pocos días después, su camioneta se salió de la ruta. Kanye no afirmó que todas fueran víctimas del mismo plan. Sugirió algo peor: un modus operandi que se activa cuando un artista firma su sentencia con estas 3 palabras: propiedad, voz, poder. No es casualidad que quien controla la música controle la narrativa, soltó, girando hacia el jurado. Cuando dejas de ser rentable o intentas ser dueño de tu arte, de pronto los frenos fallan, las dosis se duplican, las cámaras se apagan. El público en la galería, una mezcla de fans, abogados y curiosos, ya no veía a Kanye como el genio impredecible, sino como un mensajero que conecta puntos demasiado alineados para llamarlos coincidencia. Y antes de que la juez pudiera indicar la siguiente pregunta, Kanye dejó caer el lema con el que, según él, opera esta maquinaria oculta: no mates al artista, mata al hombre y vende la leyenda. La sala quedó muda. La siguiente revelación mostraría cuán rentable puede ser ese negocio de las leyendas. Kanye regresó al centro del huracán. Michael Jackson valía más muerto que vivo. Con cifras en mano, explicó que el catálogo de MK, combinado con los seguros de la gira This Is It, superaba fácilmente los $2,000 millones en valorización inmediata después de su fallecimiento. Recordó un correo filtrado de AEG, fechado 8 semanas antes del 25 de junio de 2009. No necesita estar bien, solo debe llegar a la noche de estreno. Kanye lo leyó despacio, clavando la mirada en Didi. ¿Por qué tanta prisa por un artista exhausto? Porque abrir cortina, el Opening Night, activaba un seguro gigantesco a favor de los organizadores y de los bancos que financiaban la apuesta. Luego trazó la línea directa hacia Sony.
Tras la muerte, el conglomerado negoció con el patrimonio Jackson, uno de los paquetes de derechos más lucrativos de la historia. Kanye remató: si el catálogo es un cofre, la llave se llama silencio, y el silencio cuesta vidas. Sostuvo que, en paralelo, Diddy adquirió participaciones estratégicas en editoriales, secuestrando másters de artistas aliados y enemigos. El timing, dijo Kanye, coincide milimétricamente con la avalancha de capital que entró tras la caída de Michael. Acto seguido, arrojó el dardo que hizo crujir los flashes. ¿Pensaron que era casualidad que el mismo hombre que perdió la seguridad de Michael dirija hoy la seguridad de Diddy? El dinero no desaparece, cambia de dueño. Los murmullos volvieron a estallar, y la jueza advertía por enésima vez que mantuvieran el orden. Kanye cerró esta parte con un clímax mordaz. Cuando una muerte infla acciones, renueva catálogos y forra de oro a media docena de ejecutivos, no hablamos de tragedia, hablamos de inversión. Mientras los abogados se preparaban para intervenir, las redes sociales ardían. Justice for MJ escalaba a tendencia global, y la familia Jackson anunciaba públicamente que considerarían reabrir la investigación con nuevos testigos. Apenas las palabras de Kanye salieron del estrado, el estallido fue instantáneo. Primero Twitter, ahora X, luego TikTok, y finalmente los noticieros de medianoche repitieron en bucle el fragmento. Michael no murió por un descuido médico, murió porque era más valioso muerto. En cuestión de horas, Moghalu Diddy New, Justice for MJ y Kuno Fahim Muhammad se colocaron en el top 3 mundial. Las descargas de archivos sobre la autopsia de Jackson se dispararon. Podcasts de crímenes reales lanzaron episodios de emergencia. Y, lo más inesperado, Jermaine y LaToya Jackson publicaron sendos comunicados respaldando la declaración de Kanye. La fiscalía, enfrentada a una marea de presión pública, reactivó carpetas que llevaban 13 años dormidas. Los agentes federales comenzaron a rastrear llamadas, correos y registros bancarios ligados a Fahim Muhammad durante las semanas previas a la muerte de Michael y los últimos años al servicio de Diddy. Mientras tanto, el propio Handler mantenía un perfil bajo. Según filtraciones internas, Fahim abandonó su apartamento de Los Ángeles la madrugada siguiente y tras 13 horas sin rastro, aterrizó en Dubái, un dato que los tabloides publicarían 2 días más tarde. Esa huida solo alimentó la sospecha. Los grandes medios, obligados a ponerse al día, rasgaron el archivo. Viejas entrevistas donde Michael hablaba de fuerzas oscuras, videos de Prince advirtiendo que los 90 son el fin del mundo, contratos son la verdadera esclavitud moderna, e incluso un clip olvidado de Whitney Houston declarando temer por su vida después de un supuesto encuentro con ejecutivos. En paralelo, la defensa de Diddy intentó contrarrestar el tsunami con un comunicado frío. Las acusaciones del señor West son delirantes y carecen de fundamento jurídico, pero era demasiado tarde. La narrativa había escapado del control y por primera vez, Diddy parecía acorralado por una opinión pública hambrienta de respuestas. Sin embargo, Kanye no se detuvo en el estrado. Fuera de la corte, publicó un video de 2 minutos, grabado con su celular, mirando a cámara, sin filtro ni luces. No estoy aquí para ganar dinero. Estoy aquí para que alguien escuche la verdad antes de que sea demasiado tarde. A mí me llamaron loco. A Michael lo llamaron paranoico. A veces, la locura es la voz que no quieren que escuches. El clip alcanzó 10 millones de reproducciones en 3 horas. Y cada like era otro ladrillo derribando el muro de silencio. Pero el verdadero golpe vendría cuando la fiscalía anunciara una jugada que nadie vio venir. La mañana del 4º día de juicio, los pasillos del tribunal se llenaron de rumores. El FBI había emitido una orden de comparecencia urgente para Fahim Muhammad. Las cámaras esperaban su llegada, pero la silla reservada para él quedó vacía. Su abogado informó que no podía garantizar el paradero de su cliente. Al conocerse la evasión, la jueza elevó el tono. Si Fahim no aparecía en 72 horas, se expedía orden internacional de captura. Esa sola frase cambió la atmósfera. De pronto, el caso contra Diddy adquiría tintes penales mucho más graves. Dentro de la sala, los abogados de Combs intentaron restar importancia. Nuestro representado no controla las decisiones de antiguos empleados. Kanye respondió con ironía. Curioso que el hombre que supuestamente protege la fortuna de Diddy se esfume justo cuando tiene que contar cómo la protege. Los periodistas anotaron la línea completa. Sonaba a titular. Mientras tanto, filtraciones confirmaban que nuevos testigos, antiguos asistentes de MJ y empleados de seguridad, habían ofrecido testimonio a puerta cerrada. 2 coincidían en un detalle escalofriante. La noche del 25 de junio, vieron a Fahim salir con un disco duro del tamaño de un libro, de la mansión de Holmby Hills. A la mañana siguiente, esa computadora nunca apareció en la investigación oficial. Con cada dato,
El relato de Kanye dejaba de ser teoría conspirativa y cobraba la forma de un rompecabezas con piezas demostrables. Las acciones de la compañía de Diddy cayeron un 4% en bolsa, patrocinadores suspendieron campañas e influencers latinos, desde México hasta Argentina, comenzaron a traducir hilo tras hilo sobre la turbia maraña de poder. Diddy, por su parte, lucía irreconocible. El hombre que en videoclips irradiaba confianza, ahora se sentaba rígido, esquivando miradas, mascando el interior de sus mejillas. Cada testimonio parecía arrancarle un trozo de armadura. Y Kanye, lejos de desvariar, mostraba un temple calmado, como quien finalmente descarga un peso que llevaba incrustado en el pecho. El día cerró con una imagen digna de crónica. La jueza alzó la vista, golpeteó el mazo y advirtió que, en vista de la gravedad, la agenda se aceleraría. Lo que originalmente era un caso por presunto encubrimiento, ahora rozaba la posibilidad de complicidad en homicidio. La multitud salió a la calle con un murmullo único. Si Fahim cae, ¿a quién arrastrará consigo? La respuesta podría surgir en la próxima sesión, cuando la fiscalía exponga los documentos financieros que conectan pagos millonarios, silencios comprados y la noche en que la voz de Michael Jackson se apagó para siempre. La fuga de Fahim y la avalancha mediática transformaron a Kanye de rapero polémico a fuente creíble. Patrocinadores abandonaron a Diddy y su reputación se desangró en tiempo real. Mientras los hashtags #JusticeForMJ y #DiddyNew dominaban las redes, la fiscalía anunció que el juicio ya no era solo por encubrimiento. Investigaban posible conspiración para homicidio. Periódicos que antes tachaban a Kanye de inestable, ahora citaban su testimonio en portada. El público latino, hambriento de justicia, devoraba cada actualización subtitulada en TikTok y YouTube. Un analista legal lo resumió así: si el jurado ve un solo hilo financiero que ate a Fahim con Diddy la noche que murió Michael, esto explota. La corte, saturada, adelantó fechas, y Diddy, sin su guardaespaldas estrella, quedó desnudo ante la opinión pública. La narrativa ya no era un duelo de egos, era un referéndum contra el sistema que mercadea con las leyendas caídas. Último día de declaraciones. Kanye miró fijamente a Diddy y soltó su dardo final. Viste caer al rey, hoy todos te están viendo caer a ti. El silencio fue demoledor. La jueza anunció que el jurado se retiraría con evidencia extra: transferencias millonarias a cuentas asociadas a Fahim, emitidas 48 horas después de la muerte de Michael. En el pasillo, reporteros se empujaban por capturar cada reacción. Diddy apenas musitó sin comentarios, consciente de que cualquier palabra podía hundirlo más. Kanye salió con paso firme. No celebró, solo alzó la mano y dijo: la verdad siempre encuentra el micrófono. Si crees que llegó la hora de destapar los secretos de la industria, dale like, comparte este video y cuéntanos en los comentarios: ¿el sistema saldrá impune o estamos ante el